Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como comentamos siempre al principio, es este espacio que dedicamos al mundo de la cultura en su más amplio espectro. Ya sabes, escritores, compositores, cineastas, filósofos, todo lo que tenga que ver con el mundo de la creación tiene cabida aquí en la revista de radioesperantia.com. Te damos la bienvenida, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y ya pues vamos a entrar en harina. Hoy tenemos a un amigo escritor que además es apasionado del mundo del arte, de la cultura, y me ha llamado la atención porque estábamos aquí hablando al principio del libro, pero como tiene varios libros relativos a este personaje, pues me ha costado incluso pues, ubicarlo, pero bueno, todo está perfecto. Vamos a hablar de un libro que acaba de publicar Fernando Mora, que enseguida lo saludamos, La Tierra del Despertar, Cosmología y Poética, en Ibn Arabi, que es un filósofo fantástico, imprescindible de la historia de España, siglo XII, y nada, una verdadera maravilla. Fernando Mora, bienvenido, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias también por invitarme a vuestro programa. Es un verdadero placer y seguro que vamos a aprender muchísimo de este personaje. Pero mira, tenía aquí la primera pregunta que te la voy a hacer. ¿Cómo es que te llama tanto la atención Ibn Arabi como para escribir varios libros sobre él? Bueno, porque Ibn Arabi es un hito cultural en la historia de nuestro país. Lo que pasa es que no se le ha prestado la suficiente atención histórica, igual que no se le ha prestado la suficiente atención a otros autores del entorno islámico de la historia de nuestro país. Ibn Arabi escribió más de 400 obras, algunas de ellas bastante voluminosas, como las Futuhat al-Makiyya, las Iluminaciones de la Meca, que son 14 volúmenes gruesos, y entonces llama la atención por la inmensa producción de su obra, de que él es autor, ¿no? ¿Y cuándo llega a tus manos la primera referencia a Ibn Arabi? Tiene que hacer varios años, No, porque yo aquí he estado consultando y sí, dime. La primera referencia en Arabi llega a mis manos hace un montón de años, cuando yo era muy joven, en mi adolescencia. Fue cuando adquirí los dos primeros libros de Ibn Arabi. Hay uno sobre el amor, que es un capítulo de las Futuhat al-Makiyya, y luego hay uno que es el Tratado de la Unidad, que no pertenece a Ibn Arabi, sino que es de un señor posterior a él, medio siglo posterior a él, un tal Ibn Balyani, y el Tratado de la Unidad es uno de los libros más famosos de Ibn Arabi. Lo que pasa es que está súper demostrado que no pertenece a él. Y tiene una filosofía que es un poco distinta, por así decirlo, de la de Ibn Arabi. No obstante, ya te digo, es uno de los textos más publicados y más difundidos de la obra de Ibn Arabi, sin pertenecerle a él, ¿no? Que quede esto muy claro. De todos los libros que has mencionado, ¿están todos traducidos o quedaría alguno que No, sería? bueno, la inmensa obra de Ibn Arabi está sin traducir prácticamente al castellano. En castellano prácticamente no hay nada. En inglés y en francés están empezando, digamos, a paliar la situación. Ahora hay un señor que se llama Eric Winkel, que está traduciendo las Futuhat al-Makiyya
los 14 volúmenes de esta inmensa obra al inglés, pero todavía está a medio publicar. Se ha publicado la mitad, por así decirlo, un poco menos de la mitad, pero el resto de la producción de Ibn Arabi está sin traducir y sin publicar. Por ejemplo, hay una parte de Ibn Arabi que es la poesía. En árabe han publicado recientemente una edición crítica en 4 volúmenes de toda la poesía de Ibn Arabi. Ibn Arabi es desconocido en Occidente, es un poeta desconocido, por así decirlo, y tiene como te digo, una inmensa producción poética, a pesar de que uno de los primeros libros que se publicó, que se tradujo al inglés y al francés, es el Tarjuman al-Aswad, que es el intérprete de los deseos ardientes, que es un libro de poemas, pero posteriormente a esto ya no se ha traducido de una manera sistemática la poesía de Ibn Arabi, que ya, como os digo, es la gran desconocida de su obra. Antes hablé que era del siglo XII, pero bueno, nació en el siglo XII y falleció en el siglo XIII. Sí, él vive a caballo entre los 2 siglos, sí. Sí, y a caballo entre el siglo XII. 1165 y murió en 1240, sí. Sí, pero para resumir un poco dije por el siglo XII, ya está. Bueno, también... Sí. Yo digo 12-13, ¿no? Porque vivió más tiempo en el 40 casi que más tiempo en el 13 que en el 13. Sí, pero está ahí, ale, o sea, la mitad y mitad, por así decirlo. Exactamente. Y para ubicar un poco a Ibn Arabi, que ahora te contaré un par de anécdotas, porque cuando le dije a una amiga que está muy interesada en el mundo de los sueños, escribe un montón sobre este tema, el mundo de filosofía, sueños, ciencia relacionada con la psicología, psiquiatría y tal, le dije que te iba a entrevistar sobre Ibn Arabi. Me habló maravillas y le digo, pues nada, le voy a preguntar todas las preguntas que te ocurran, pues mira, se las paso a Diego Fernando que nos contestará. Entonces, ubicando a Ibn Arabi, se puede considerar, Fernando, que era filósofo, digamos, ¿no? No, un filósofo, más que un filósofo, es un visionario y un poeta. Lo que pasa es que utiliza muchas veces el lenguaje de la filosofía, tanto de la filosofía aristotélica como platónica, aunque pues se le tiene, pues sí, como un filósofo, podríamos considerarlo, pero es más que un filósofo, o no es exactamente un filósofo, porque ya te digo, por ejemplo, tiene una inmensa producción poética y tiene obras de un cariz que no es exactamente filosófico, obras visionarias. Él tuvo muchas visiones y muchos sueños lúcidos, donde se entrevistó con grandes maestros del pasado. A lo largo de su vida tuvo este tipo de experiencias y toda su obra, por así decirlo, es una obra inspirada en este tipo de vivencias y de visiones. Él, según escribe, él recapacitaba muy poco en lo que escribía, sino que de alguna manera es como que se le iba dictando y él iba recogiendo lo que se le dictaba, o bien tenía una vivencia en otros planos, y entonces a raíz de ese tipo de vivencia pues ya lo recogía, ya empezaba a escribir el libro correspondiente, ¿no? Y para ubicar a Ibn Arabi, el Islam, resumiendo muchísimo, porque aquí los teóricos me van a decir, hombre, pero ¿cómo lo resumen así? Bueno, estarían los sunitas, los chiitas y meteríamos a los sufíes, que sería como una rama del Islam mística, ¿no? Son como gente así como los eremitas nuestros serían más o menos equiparables. Sí, bueno, tendríamos que precisar un poco, porque en el Islam y en el contexto del sufismo, el sufismo está integrado en el Islam, no es que sean dos cosas diferentes. Digamos que no hay una vida eremítica, una vida de retiro. Hay retiros circunstanciales de más o menos tiempo. De hecho, Ibn Arabi hizo a lo largo de su vida diferentes retiros más o menos largos, pero el sufí, el musulmán, digamos que está integrado en la vida
en la vida ordinaria, en la vida común, ¿no? No hay una separación estricta entre lo espiritual y lo material, sino que todo es espiritual, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el contexto del Islam, por ejemplo, en el contexto del sufismo, no existen los monasterios de monjes como en el cristianismo o en otras tradiciones, precisamente porque se considera que la persona tiene que estar integrada en su sociedad, lo cual no es óbice para que la persona en determinados momentos pueda hacer retiros más o menos prolongados, pero estos retiros siempre son temporales, ¿no? No es una decisión de retirarse del mundo de por vida. Esto en el sufismo no es de recibo, o sea, no ha sido, digamos, la tónica histórica a lo largo del sufismo. Y luego el sufismo más bien es un fenómeno, lo que podríamos llamar el término sufismo se aplica al Islam sunita. Y luego en el Islam chií hay otras modalidades que son iguales que el sufismo. También hay personas que se dedican a la contemplación, a la mística, etcétera, pero reciben otro nombre, ¿no? Ok, perfecto. A mí me ha llamado mucho la atención, preparándome esta entrevista contigo, esta charla, que no me gusta terminar la entrevista porque es como si estuviéramos hablando tranquilamente en torno a un cafecito, un té, lo que sea, que en su, digamos, en su infancia, juventud, lo, Sí, eh, no sé, disfrutó, por decir así, pues de las enseñanzas de dos mujeres que eran pues también místicas sufitas. sí, Y te quería preguntar si esto crees que influyó un poco en su trayectoria posterior, porque el Puede, Islam, no puede es así. ser, sí, sí, sí. Puede ser que influyese. De hecho, él dio la transmisión, aparte de tener a estas dos maestras, y no solo eran mujeres, sino que eran muy ancianas. Cuando fueron maestras de Inaraví, pues tendrían más o menos 90 años o más, ¿no? Sí. Entonces él siempre guardó mucha devoción hacia estas dos mujeres, Fátima y Yasmina de China. Sí, sí, sí. Fátima era también maestra de la madre de Inaraví. Entonces es muy posible que él las conociese, por lo menos a Fátima, a través de su madre. Y luego en su vida posterior, Inaraví tuvo muchas discípulas también. O sea, Ujú. no solo que al principio de su carrera espiritual, por así decirlo, tuviese maestras, sino que tuvo bastantes discípulas y luego conoció también a diferentes mujeres que se dedicaban a la vida espiritual. Las conoció en sus muchos viajes que hizo por Oriente Medio, porque en Arabia, hasta que se asentó a vivir en Damasco, fue un viajero infatigable. Entonces Ujú. recorrió todo Oriente Medio varias veces. Ujú. Y en este libro, ¿qué cuentas distinto que no hayas contado en los anteriores? La Tierra del Despertar, Cosmología y Poética en Ibn Arabi. Bueno, pues como dice el título, una parte del libro es la poética o la obra poética de Ibn Arabi, y me centro en ese aspecto de su obra, ¿no? Y uno de los capítulos, por ejemplo, está dedicado a la posible influencia de Ibn Arabi en el libro Dios deseado y deseante de Juan Ramón Jiménez, un poeta fundamental en nuestra historia reciente literaria. Aparecen en estos poemas diferentes alusiones, diferentes figuras, diferentes expresiones que nos inducen a pensar que leyó la primera, porque Juan Ramón Jiménez era un lector infatigable de todo lo que se iba publicando. Entonces, en el año 1931, Asín Palacios, uno de los principales pioneros y estudiosos, los primeros estudiosos de la obra de Ibn Arabi en castellano,
publicó el Islam cristianizado. Entonces es seguro que Juan Ramón lo leyó, porque ya te digo que Juan Ramón lo leía todo lo que se iba publicando. Y hay expresiones que así en Palacios, como la de Dios deseado y deseante, es una expresión que utiliza así Palacios para traducir algunos fragmentos de la obra de Inarabi. Entonces es muy curioso que Juan Ramón varios años después utilice la misma expresión, ¿no? Y aparte de la poesía de Inarabi, que es un aspecto muy importante, como ya te he dicho, pues también nos centramos sobre todo digamos, en el uso que hace de la geometría para exponer diferentes aspectos de su enseñanza. Y luego también incidimos en el tema del tiempo, que no se ha abordado en el tiempo en Inarabi, porque él tiene una visión bastante, digamos, sofisticada del tiempo. Y es bastante interesante, aunque quizás resulte un poco complicado, es bastante interesante meterse en este aspecto relacionado con el tiempo. Y básicamente también nos metemos con el tema de los ángeles y los diferentes planos de existencia, de los que habla el sufismo, por supuesto, Inarabi. Y básicamente es esto, ¿no?, lo que tratamos en el libro. El último capítulo habla sobre la unión de contrarios, que es, digamos, el aspecto de la realización. Dios es la unión de todos los contrarios, definen los sufís y definen también muchos místicos cristianos. Y esto es una constante que aparece a lo largo de toda su obra, de toda la obra de Inarabi, y a lo largo de la obra de diferentes místicos y contemplativos, ya sean musulmanes o sufís, ya sean cristianos, taoístas, budistas. O sea, es una constante universal lo de la unión de los contrarios. Sí. Y para que se quede contenta mi amiga Teresa, que es la estudiosa de los sueños y tal, ¿qué ha aportado Ibn Arabi en la interpretación de los sueños, la explicación de los sueños, la explicación de la mística de los sueños, de todo esto? Porque el hecho de que me lo haya comentado y que sea un personaje que ya vivió hace un montón de siglos, Sí. pues dice bastante de todas las enseñanzas que ha aportado Ibn Arabi, ¿no, Fernando? Sí, bueno, más que el proporcionar una explicación teórica sobre el mundo onírico, él lo que hace, como te he dicho antes, es, él tuvo muchas vivencias de este tipo, tuvo muchos sueños lúcidos, que se llaman sueños en los que la persona, digamos, está despierta dentro del sueño. Tuvo muchas entrevistas con sabios del pasado en otras dimensiones visionarias, por así decirlo. Luego, en Arabi también, otro aspecto interesante es que se le apareció, a lo largo de la historia, se le ha aparecido en sueños vívidos, en sueños lúcidos, a diferentes personas, ¿no? Entonces, la importancia de los sueños y de las visiones, porque no solo son sueños, sino también visiones que él tiene en determinados momentos en que está orando, o en determinados momentos. La primera visión que él tuvo es cuando tenía 10 o 11 años. Entonces cayó enfermo y estaba a punto de morir, porque tenía una grave, en aquella época parece ser que la peste negra asoló buena parte de Europa y al andaluz también, ¿no? Y él parece ser que cayó enfermo. Entonces su padre estaba rezando en la cabecera de su cama, porque el hijo ya prácticamente se le iba. Entonces Inarabi tuvo en ese momento una visión de un ángel, de una sura coránica, la sura Yasin,
que se le apareció y vio como ese ángel pues rechazaba toda una serie de entidades, digamos, siniestras o negativas que estaban alrededor de él, y a raíz de ahí empezó ya a curarse, ¿no? Y luego, pues, esto siguió siendo una tónica a lo largo de toda su vida. Digamos, las manifestaciones visionarias, como te digo, los sueños lúcidos. Hay importantes obras de Ibn Arabi que están concebidas en sueños de este tipo. Luego tuvo visiones también con diferentes e importantes maestros del pasado que le dieron enseñanzas en esta dimensión sutil. Y más allá también, porque hay que tener en cuenta que no solamente está la dimensión sutil, la dimensión en la que se manifiestan los sueños y diferentes símbolos y vivencias, sino que hay una dimensión muy sutil, digamos, que es una dimensión de pura luz más allá de la forma, ¿no? Entonces, él tuvo experiencias y de todo esto nos habla en Arabi en muchos de sus trabajos. Lo que pasa es que yo conozca, no tiene una obra específica donde él trate el tema de la interpretación de los sueños, aunque en el contexto del sufismo es un aspecto muy importante, el de los sueños premonitorios, los sueños indicativos de diferentes estados y vivencias de la persona. Todo esto es muy importante, pero ya te digo, como la obra de Ibn Arabi es tan amplia y en su mayor parte está sin traducir, no te digo que no surja o no aparezca en algún momento algún libro donde se hable de este tema. Lo que pasa es que ahora mismo yo no lo desconozco. ¿Qué te iba a decir? Y de lo que estabas hablando de estas, llamémoslo, encuentros con personas del pasado, incluso en su caso, pues que ya habían muerto y todo eso, Sí, sí. ¿entroncaría con los viajes astrales? ¿Sería Sí, algo bueno, distinto? entroncaría, los viajes astrales serían un aspecto de este tipo de vivencias. Lo que pasa es que hay diferentes planos, no solamente estaría el plano astral, sino que hay un plano más allá del astral y un plano divino también. Entonces, sí, entroncaría, por así decirlo, para entendernos, podría entroncar parte de sus vivencias visionarias con esta concepción que tenemos nosotros sobre los viajes astrales y la dimensión astral, pero esto va mucho más allá. O sea, es mucho más profundo y abarca también dimensiones que están más allá de la forma, porque el plano astral quedaría, por así decirlo, dentro del dominio de las formas, ¿no? Porque las entidades se aparecen con formas de personas, seres, cosas, etcétera, ¿no? Pero también hay planos más sutiles donde las entidades o las manifestaciones, por así decirlo, son pura luz. No solamente, no tienen, están más allá de las formas que podemos identificar. Pero una parte sí que tiene que ver con esto. Exactamente. Y otra pregunta que tengo aquí, aunque ya tienes varios libros publicados de Ibn Arabi, pero vamos a centrarnos en este, y así quieres hablaremos de otros posteriormente, pero concretamente en este libro tenías claro cuál iba a ser el andamiaje, el principio, el final, lo que iba a contener este libro concretamente, La tira del despertar, o empezaste a improvisar sobre la marcha conforme, pues ibas investigando o iban Sí, llegando. bueno, es que hay el primer libro sobre Ibn Arabi sí que tenía más o menos un esquema para producirlo. Lo que pasa es que luego, conforme te pones a escribir, te saltas el esquema y ya entras en otras cuestiones y te aparecen otras ideas y lo vas cambiando. Pero sí que tenía un esquema de partida en el primer libro. En los dos siguientes, lo que ha ocurrido es que he ido escribiendo artículos que han ido apareciendo en algunas publicaciones, otros capítulos los he escrito nuevos, pero es esto principalmente, esta actividad de escribir artículos o dar charlas
los que me han ido construyendo poco a poco los dos últimos libros. Entonces, como aparece aquí en la introducción, pues hablo pues de los capítulos que he tratado parcialmente o totalmente en algunos momentos, en algunas charlas, y otros pues que son totalmente nuevos, ¿no? Pero un poco lo he ido construyendo, los he ido construyendo, exceptuando el primero que tenía un plan que me exigió, digamos, por así decirlo, exigir entre comillas, que me pidió el editor que le Sí. presentase un plan para ver si el libro le interesaba o no, aunque luego ya te digo, el plan ese saltó por los aires y bueno, y aunque me atuve un poco a él, pues ya introduje nuevos elementos. Exceptuando este primer libro, los otros dos los he ido construyendo sobre la marcha. Sí que tenía idea de que quería tratar determinadas cuestiones, por ejemplo, en este último libro quería tratar sobre todo el tema del tiempo, porque el tiempo es una cosa, es un aspecto de la enseñanza de Inarabi que no se ha tocado, por lo menos en el ámbito hispanoparlante, y me interesaba incidir en ese aspecto, aunque en inglés sí que hay libros hay algunos libros sobre este tema, aunque no demasiado. Me interesaba tocar este aspecto porque es un aspecto muy original de Inarabi, y luego la cuestión de la geometría, la utilización de la geometría para exponer diferentes enseñanzas ontológicas, etcétera, ¿no? Sí, 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 sí. De todo lo que has leído, investigado de Ibn Arabi, pues supongo que tendrás ya más o menos una visión o cosmovisión del personaje, como dirían los clásicos. Entonces la pregunta que tengo aquí apuntada, ¿ha habido algo que te haya sorprendido de Ibn Arabi que hayas dicho, uff, esto no me lo esperaba de este hombre? O más o menos todo ha ido más o menos surgiendo y era pues más o menos lógico de Bueno, lo ya que te digo, esperaba. sí, te entiendo. Inarabi es una caja de sorpresas. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, hemos hablado antes del Tarjuman, el intérprete de los deseos, que es el único libro de poemas que ha sido traducido tanto al castellano como a otros idiomas. Y resulta, por ejemplo, para hacernos una idea de la magnitud y la intensidad de la obra de Inarabi, es que este libro, estos poemas se pueden leer en horizontal, es decir, verso a verso, pero también en vertical, ¿no? Dadas las características de la lengua árabe, ¿no? Que no es una lengua, digamos, lineal como puede ser el latín o los derivados, las lenguas derivadas del latín, ¿no? Entonces, luego en las obras de Inarabi, todas tienen diferentes niveles de profundidad. A veces está diciendo cosas y nos está hablando parece que está hablando de una cosa, pero los especialistas que conocen muy bien el árabe analizan las palabras que nos está exponiendo, y resulta que está hablando también, aparte de lo que está diciendo a un nivel, digamos, evidente, hay un mensaje oculto que hay que desentrañar. Por eso, traducir a Inarabi no es solo cuestión de conocer el árabe, sino de estar en un estado espiritual, en un estado de armonía o de sintonización espiritual con la obra de Inarabi. Hay muchas, de hecho, hay anécdotas de gente que son araboparlantes, nacidos, por ejemplo, en Egipto, que lo comentan. Un tal Afifi, uno de los primeros que publicó sobre Inarabi, que dice: no, yo es que he nacido, me han educado en el árabe, pero leo las obras de Inarabi y sé las palabras individuales, por así decirlo, pero no sé el sentido de las frases completas, ¿no?
O sea que es un estilo bastante críptico y no es fácil de leer y tiene multitud de niveles de lectura y de interpretación. Entonces, una de las cosas que más me ha impresionado de Inarabi es esta, ¿no? Digamos que su obra es como un mar, como un océano, que no solamente es un océano en extensión, sino también un océano en profundidad. Es en profundidad porque tiene diferentes niveles de interpretación y todos están contenidos en las mismas, en las frases que va utilizando, que parecen frases inteligibles, y resulta que te pones a analizar y tienen muchos recovecos, ¿no? ¿Tuvo algún problema con los dirigentes? Porque ya prácticamente cuando era niño Sí, llegaron los almohades y, bueno, sí. pues eran, Bueno, digamos, los radicales de aquella época. sí, Entonces, sí. Bueno, ¿hubo algún bueno. problema con los dirigentes en sus, digamos, años de estudio, de No, no, investigación? esto es un mito un poco criado por la naturaleza, digamos, que históricamente se les ha atribuido con razón o sin razón a los almohades, pero Ibn Arabi estaba muy bien relacionado incluso con el califa almohade, y entraba y salía de su palacio porque el padre de Ibn Arabi era un alto dignatario de la corte almohade, y él tuvo relación directa con los califas almohades y nunca tuvo ningún problema con ellos. De hecho, cuando él sale de Al-Ándalus y llega a Egipto, ya en Sí. su viaje definitivo a Oriente, a él se le recibe como un especialista almohade en la Sharia, en las leyes islámicas, ¿no? O sea que él tuvo una relación. Lo que pasa es que él siempre hizo lo que él consideró que debía hacer. Entonces, a veces chocaba con lo que le decía o le recomendaba el califa que debía hacer. Por ejemplo, él tiene que casar a sus hermanas porque se mueren sus padres, y entonces él se quiere dedicar, pues, a la vida espiritual, por así decirlo. Entonces tener a su cargo a sus dos hermanas pues le resultaba un poco problemático. Entonces el califa almohade le recomienda casar a una de ellas en concreto con un determinado dignatario de la corte. Pero él no le hace caso y se va a Fez con sus hermanas y las casa allí con las personas que consideró, ¿no? Entonces, aparte de este tipo de pequeñas anécdotas, él no tuvo nunca ningún problema con los almohades. Sí, ahí está. ¿Y qué te iba a decir? Aquí tengo apuntadas unas cuantas preguntas más. El primer libro que escribiste sobre Ibn Arabi, aquí lo veo, el del 2011. Sí. Entonces, la popularidad de Ibn Arabi, gracias a ti, pues se ha empezado a conocer bastante más en España de lo que se conocía. Entonces, ¿qué críticas has recibido, qué recomendaciones o qué halagos has recibido por descubrir a muchísimas personas que no conocían a este hombre? ¿O cómo se lo han tomado? Cuéntanos Bueno, un poco lo que te ha llegado, lo que te ha llegado. en realidad, pues la gente, yo creo que por lo que he ido leyendo, las referencias, los artículos que han salido, pues se lo han tomado bastante, bastante bien, ¿no? Ya te digo, Ibn Arabi es un personaje muy interesante. Yo simplemente soy un humilde transmisor o divulgador de una parte de su inmensa enseñanza. Lo que ocurre es que la figura de Ibn Arabi, desde hace años, tanto aquí en España, por ejemplo, la gran filósofa María Zambrano era una admiradora profunda y tenía todas las obras en castellano que yo sepa de Ibn Arabi, y lo tenía como un gran filósofo, a pesar de que ella era también una gran filósofa que escribió
numerosos libros de filosofía, era una filósofa, digamos, profesional, por así decirlo, sí. ¿no? Y entonces Ina Arabi siempre ha despertado el interés de muchas personas, tanto aquí en España como fuera de España, entre artistas, entre directores de cine, etcétera, ¿no? Entonces, no, es un personaje muy agradecido en el sentido literario porque es tan vasto, es tan profundo todo lo que tiene que ofrecernos, que, que es fácil escribir, por así decirlo, fácil Sí, hasta cierto punto, entiéndeme, sí, entiendo. escribir sobre él no es fácil, ¿no? Porque no es fácil en un sentido estricto, porque muchas veces a lo largo de muchas décadas se han mantenido cosas, sobre todo a raíz de Asim Palacios, que dijo algunas cosas que luego se han ido reproduciendo a lo largo del tiempo, que no eran del todo acertadas, pero bueno, luego han venido autoras como Clotadas. Clotadas es una autora francesa que tiene una de las El azufre rojo, una de las biografías más importantes sobre Arabi, y ella pues despejó muchas cosas inciertas que se dijeron sobre él, ¿no? Y en esas estamos, o sea, en tratar de poner a Arabi realmente en la historia, despojando su figura de toda la mistificación, tanto en un sentido positivo como negativo, porque en Arabi, por ejemplo, dentro del Islam más recalcitrante o ultraortodoxo, también ha recibido muchas críticas e incluso está prohibido. En Arabia Saudita tú no puedes tener libros de Inarabi. Inarabi está prohibido ahí, estuvo prohibido en Egipto, ha estado prohibido en otros países, pero en otros países musulmanes como Pakistán, India, Siria, Marruecos, etcétera, pues es un personaje que tiene gran importancia, ¿no? Y me queda un predicamento. El Islam, lo que te quiero decir es que en el Islam en general no es una cuestión monolítica, hay muchas tendencias. Como no hay un papa, por así decirlo, ni un Sí. Vaticano, hay muchas tendencias. Exactamente. Entonces pueden estar encontradas, etcétera, a favor de unas figuras, de otras. Entonces hay mucho debate en torno a este tipo de cosas. ¿Este es el último libro que vas a escribir de Ibn Arabi o te queda cuerda para escribir alguno más? Bueno, no lo sé, es que ahora mismo quiero escribir sobre la futuwa. La futuwa es en árabe la caballería espiritual. Entonces, hay algunos aspectos de este libro que están relacionados con Ibn Arabi, porque él tiene diferentes capítulos en la Futuhat al-Makkiyya, donde habla en concreto de este aspecto. Pero claro, es mucho más amplio lo de la caballería espiritual, y también incide en las órdenes de caballería occidentales, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada me quiero centrar en este libro y luego ya veremos si van surgiendo, no lo descarto. Ya veo Sí, dime. que que no paras y este es el que estás escribiendo ahora, ¿no? Sí, estoy recopilando información. Vale, Sí, estás documentando. sí, porque no hay nada en castellano, hay muy poco, hay un librito bastante pequeño, pero muy sustancioso, publicado en Argentina, por cierto, sobre la caballería espiritual, sobre la futuwa, pero no hay nada en concreto sobre esto, ¿no? Y me parece un tema interesante. La futuwa es como si dijéramos el aspecto exterior, el aspecto de comportamiento en la sociedad del sufismo. El sufismo sería como la dimensión interior y la futuwa la dimensión exterior y de relación con las personas y los seres, ¿no? Sí. Pues vamos, si te parece, con las preguntas que trasladamos a todos los escritores que nos visitan por primera vez. Y la Sí. primera pues, está relacionada con el entorno, lo que eliges para
ponerte en harina, pues a escribir, a documentarte, tienes algún despacho, eliges día y noche, música, no música, Sí, cuéntanos un poquito, Fernando. sí, sí, bueno, a veces música y a veces no música, ¿no? Muchas veces necesitas concentrarte completamente en el texto que estás escribiendo y necesitas incluso leerlo en voz alta para que le suene a tu oído como la música, ¿sabes? Ah, Y entonces, si te lo oyes, si oyes tu propio texto, esto te permite corregirlo mucho mejor, ¿no? En cuanto al entorno, sí que escribo en un despacho, que es donde trabajo, donde llevo a cabo también las traducciones y sí que sobre todo escribo de día. Cuando era más joven escribía de noche, pero luego me cambió el chip y he pasado a escribir de día, porque bueno, me resulta más cómodo y más productivo. Sobre mm, todo, puedo empezar a escribir por la mañana si estoy inspirado, por así decirlo, y ya continuar a lo largo del día, pero no, tengo que combinarlo también con el trabajo de traducción, ¿no? Entonces, sea como sea, paso buena parte del día de la jornada en mi estudio. sí. Entonces, y ahí escribo, ¿no? Y ahí escribo, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Has hecho alguna incursión con la inteligencia artificial o Ah, todavía? sí, sí, no, la inteligencia artificial no me he hecho alguna incursión, pero como curiosidad, no para, digamos, aplicarlo a la escritura, porque me parece, a no ser, supongo que las versiones de pago sean más certeras y más precisas. Lo que le he preguntado sobre diferentes aspectos a veces me ha salido, por decirlo de un modo así gráfico, por peteneras. Sabes que menos mal que sabes un poco de qué le estás hablando, o qué es lo que le estás preguntando, porque te aporta datos que no tienen nada que ver con la realidad. No sé si las versiones de pago serán más ajustadas, imagino que sí, porque si no, no comprendo el boom de la inteligencia artificial. Puede ser útil la inteligencia artificial, por ejemplo, la utilizo para las traducciones, pero no para traducir, sino para preguntarle por determinados giros o palabras en inglés que no son, porque el inglés tiene muchas frases hechas y muchas palabras que parecen que con las mismas palabras, dependiendo del contexto, tienen un significado o tienen otro, y entonces ahí sí que le consulto a veces. Sí, Pero ya te digo, o sea, la inteligencia, yo abogo por la inteligencia natural, más ya. que por la artificial, ¿no? Y en tu opinión, hay dos corrientes, una que dicen que nos va a quitar el trabajo a todos los creadores y otra que dice que es una herramienta. ¿Tú por qué corriente te decantarías? Hombre, a no ser que progrese mucho la inteligencia artificial, no veo peligrar el trabajo de los escritores y los traductores, por ejemplo, para traducir. Hay ahora mismo también en inteligencia artificial, hay programas que están basados en la inteligencia artificial que traducen mucho mejor de lo que traducía el Google, por ejemplo, antes que había Sí, Google sí, Translate, que sí, traducía, pero traducía de un modo muy churrigueresco. Y sí, sí, entonces este programa que se llama DeepL sí. es un programa buenísimo. Lo que pasa es que a pesar de que tú le pongas textos para traducir, le tienes que dar mil vueltas luego, porque una traducción no es lo que literalmente Claro, claro. tienes que dar una forma literaria. Digamos que para traducir bien tú tienes que captar bien el significado y luego expresarlo de una manera literaria, por así decirlo, en castellano. No tienes que ceñir todas las palabras literalmente que aparecen en el texto en inglés, en concreto en mi caso, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí que lo veo como una ayuda,
pero no veo que vaya a peligrar el trabajo de los escritores, traductores, etcétera, en un futuro próximo. No sé si esto seguirá avanzando y en un futuro a medio o largo plazo sí que vaya a peligrar el trabajo. Pero siempre creo que se necesitará una inteligencia natural, una inteligencia humana para ultimar los detalles, ¿sabes?, de los textos. No Y puedes... sobre el debate este que estamos manteniendo en las entrevistas de Radio Esperantia, sobre si se nota la intensidad de un escritor que depende de la literatura para vivir, cumplimentar sus ingresos, completar sus ingresos, o Sí. si pues prácticamente no hay diferencia del que escribe teniendo ya sus garbanzos asegurados. ¿Crees que hay diferencia? ¿Se nota? ¿No se nota? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que los únicos escritores que pueden vivir de lo que escriben son los grandes autores que firman bestsellers y que salen constantemente en los medios de comunicación. Los escritores modestos, como es mi caso, no podemos vivir, por supuesto, de esta actividad. Por eso yo me dedico a la traducción. La traducción sí que te da para vivir, y la literatura o la escritura no daría ni para vivir medio mes, por así decirlo, ¿no? Por eso Entonces, digo completar los ingresos, porque soy consciente de completar ello. los ingresos, pero no mucho, ¿eh? No mucho, ya, pero bueno, ahí está el tema. Sí, completar los ingresos te puede dar una pequeñita alegría al cabo del año, ¿sabes? Porque las editoriales te pagan de acuerdo a lo que se ha ido vendiendo a lo largo del año, te pagan una vez cada año. Entonces, con eso, pues tienes para una pequeña alegría, una pequeña fiestecita o una pequeña comida, pero no mucho más. Entonces, lo que sí que es interesante es la labor de la traducción, ¿no? La traducción sí que te permite, se paga mucho mejor la traducción que la escritura. Y esto es paradójico, pero es así, siempre ha sido así. Pues Fernando, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Todos los enlaces que tú que nos estás escuchando los encontrarás en el post correspondiente, que ya está en radioesperantia.com, el audio, el podcast, etcétera, etcétera. Todos los enlaces de este libro del que hemos estado charlando con el amigo autor, Fernando Mora, La Tierra del Despertar, Cosmología y Poética en Ibn Arabi. Como vemos que eres un escritor bastante prolífico, si te parece, pues nos vamos a contactar en un tiempo y así nos cuentas lo que estás haciendo. ¿Te parece, Fernando? Me parece estupendo y muchas gracias por haberme invitado a hablar con vosotros. Y nada, y si queréis alguna otra vez que sigamos charlando, pues allí me tenéis, por supuesto. Fenomenal. Pues Fernando, el placer es mutuo. Despedimos al amigo Fernando Mora y nosotros hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Franco Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que audio, podcast, formas de contacto, la programación convencional, la programación del reproductor con las entrevistas, lo tienes en radioesperantia.com. Y si quieres elegir, tenemos el reproductor general con programas de música, programas de entrevista, programas de historia. Y tenemos, si vas a escuchar online, pues tienes la fórmula, un selector que puede escuchar solo programas de música o solo programas de entrevistas e historia. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima, pues muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.